Compartir este video para que ustedes puedan de igual manera tener bien claro sus dudas también más adelante si lo desean a través de este video, ¿cierto? Bueno, voy a compartirles pantalla también para iniciar en torno a lo que se quiere relacionar en la tarde de hoy. ¿Listo? Listo, compañeros. Entonces, bueno, me avisan si ven pantalla e iniciamos, ¿vale? ¿Están viendo pantalla? Sí, Alejandro. Listo, perfecto. Bueno, compañeros, bienvenidos a la segunda fase de acompañamiento remoto 2020 de parte de la Biblioteca Nacional de Colombia y también de la parte de formación de los grupos de trabajo de la Biblioteca Nacional. Como ustedes saben, la Biblioteca Nacional ha sumado sus horizontes y sus perspectivas en seguir formando a los bibliotecarios que estaban desde el acompañamiento remoto primera fase, y como bien saben ustedes, se hizo un trabajo en colaboración con otros promotores como Lino Ospina, como Sonia González y también como Cris Morales, que en este caso estas promotoras tienen delegados otros trabajos con otros bibliotecarios, con otros proyectos a nivel nacional, y yo soy quien recoge de alguna manera estos grupos para acompañarlos. En total en este momento tenemos un promedio de 34 bibliotecarios a mi cargo, bibliotecarios que están y pertenecen a bibliotecas del Amazonas, de Leticia, de Putumayo, tenemos bibliotecarios de Santander, del Meta, de Antioquia, hay un sinnúmero de bibliotecas de Antioquia, tenemos bibliotecarios incluso presentes de diferentes hemisferios del país, y como se dan cuenta es una responsabilidad bastante amplia de mi parte y también para poderlos asesorar en el trabajo que se viene aquí en adelante, ¿sí? Yo quiero iniciar antes de empezar con una cita. Yo en mis sesiones acostumbro a tomar de buena manera y de buena medida la lectura de textos compartidos, y estos textos que sumen también unas reflexiones de parte de los bibliotecarios para que se sumen en la mirada de las bibliotecas públicas, en la mirada del tiempo que nos acoge, que es el tiempo del distanciamiento, que es el tiempo también de la urgencia de cómo podemos reactivar la biblioteca. Me imagino en este momento, después de 8 unidades temáticas, hay muchos bibliotecarios trabajando en remoto todavía, hay bibliotecarios trabajando incluso de manera semipresencial, que de ese tipo de acciones también vamos a hablar. Quiero leerles esta cita, que es de un académico importante argentino que se llama Edgardo Ciballero. Tiene un texto bellísimo que se llama Bibliotecas como agentes de cambio, y esta cita da inicio a lo que nosotros queremos proponer en esta segunda fase. Abro comillas: si despojamos a la idea de biblioteca actual de todo lo accesorio y le limitamos a lo esencial, nos quedamos con lo siguiente: un espacio real o virtual en donde una o más personas se ponen en contacto con algún tipo de información o conocimiento. El contacto es directo y sin intermediarios, aunque con la presencia de un colectivo, el bibliotecario, cuya labor ayuda a que ese encuentro se produzca. Es en la definición razonada y crítica de los términos de esta ecuación, espacio, persona, información, conocimiento y contacto, en donde se decide conscientemente, deliberadamente, de qué forma se expresa y se concretará esa idea de biblioteca en la realidad, y consecuentemente que el rol jugará el bibliotecario. Es en esa definición en donde la biblioteca puede marcar la diferencia. Un pequeño fragmento del texto Bibliotecas como agentes de cambio. Y bueno, también tengo otro texto un poco más amplio que me encantaría leerles. Es un pequeño cuento, un cuento muy breve, de uno de los autores que nosotros seguimos incisivamente. Se llama Alfredo Mírez, es uno de los bibliotecarios y académicos que reside en Perú, especialmente en un pueblo al extremo norte del Perú con la frontera con Ecuador. Es una persona muy influyente en torno a procesos de bibliotecas que tienen que ver con la ruralidad y también que tienen que ver con conexiones de trabajo comunitario. Es una persona muy asidua y también en el trabajo colaborativo de creación de espacios y bibliotecas. De este compañero, de este académico, hemos venido reflexionando del por qué las personas, es decir, por qué los públicos lectores, aparte de que no tengan una condición de lectura, también es importante cómo relacionarnos con estos actores.
entiéndase en sus municipios, aquellas veredas, aquellas poblaciones que no tienen la oportunidad de acercarse a una biblioteca y que también tienen unas necesidades vitales, educativas, incluso también en la lectura. El hecho de que no sepan leer no los hace menos y tampoco les da pues el entendimiento de que el libro no es para ellos, al contrario, debemos ir despejando el tabú incluso en estas personas de que el libro es un imposible o que el libro es simplemente para una figura social. El libro es un factor de cambio y la promoción de lectura en el ejercicio bibliotecario es quien rompe también con ese tipo de estigmas y genera una participación ciudadana, ¿cierto? Entonces quiero leerles este pequeño cuento y a partir de ahí también iremos sumando la reflexión. Alejandro, disculpe un momentito. El compañero Rodrigo José Santos tiene abierto el micrófono y no se escucha muy bien. A ver si hace el favor. Ok, perfecto. Sí, señora. Muchísimas gracias por manifestarme esa solicitud. Bueno, continuamos. Ok, el texto se titula Hablar castellano cuesta caro. Desde hace años, un hacendado quería apoderarse de las tierras de la comunidad quechua de Huanta. Un domingo se reunieron todos los comuneros. Por no hablar castellano, el hacendado nos está ganando el juicio. ¿Qué podemos hacer? Será mejor ir a Lima, dijeron. Los huantinos escogieron a 3 hombres de buena memoria para que fueran a Lima a comprar castellano. Cada uno solo podría alcanzar a comprar una palabra castellana, porque varias valdrían caro. Pero ¿qué y cuáles palabras comprar? Que sea nosotros la otra palabra, porque queremos. ¿Qué otra palabra más? Que sea eso es lo que queremos. Partieron los 3 hombres a Lima, fueron a pie y después tomaron el tren. Al llegar se alojaron donde el guantino, residente en la capital. Este les preguntó, ¿a qué han venido? A comprar castellano, hermanito, respondieron. ¿Para qué? Preguntó el guantino limeño. Hermanito, por no hablar castellano un hacendado nos está quitando nuestra tierra. Para defendernos hemos venido a comprar castellano. ¿Cuántas palabras quieren? Solo queremos 3. Yo se las podría vender. ¿A cómo nos las venderías? A 50 soles la palabra. Haznos una rebaja, hermanito. Son para nuestro pueblo, que también es el tuyo. Entonces a 60 soles cada una, si les parece. Ahora sí, de acuerdo, hermanito. ¿Cuál de ustedes va a comprar primero? Yo, dijo uno de los comuneros. ¿Qué palabra quieres? Di nosotros. Le vendió otro a los guantinos y dijo, ahora es mi turno. ¿Tú qué palabra quieres? Di porque queremos. Entonces el guantino de Lima le vendió la frase porque queremos. ¿Y tú cuál palabra quieres? Quiero, eso es lo que queremos. Luego de comprar, los comuneros guantinos aprendieron castellano. Regresaron en tren una parte y luego continuaron su viaje a pie. En una puna encontraron un muerto reciente. Vieron que hasta su sangre aún goteaba. Los comuneros exclamaron, ¿qué corazón maldito lo ha podido matar? Cuando así comentaban, aparecieron a caballo 3 guardianes civiles. ¿Quién mató a este hombre? Hablen, hablen. Asombrados los guantinos se miraron entre sí. Nos está humillando porque habla castellano, pero para defendernos tenemos el castellano que hemos comprado. El guardia civil seguía hablándoles en castellano. ¿Quién mató a ese hombre? Tú fuiste el primero en comprar, contesta. El primero que había comprado respondió al guardia civil con la palabra que conocía. Nosotros. ¿Por qué lo mataron? El segundo de los guantinos respondió con la frase que también había comprado. Porque queremos. Pues ahora van presos. El último de ellos respondió con la tercera palabra comprada. Mientras el guardia civil se lo llevaba, comentaban entre sí. Seguro nos están llevando para premiarnos. Qué buena es la justicia. Llegaron donde el juez, quien les interrogó en castellano. Asombrados los guantinos se miraron. Hemos comprado el castellano para defendernos, dijeron. El juez les preguntó, ¿quién de ustedes mató a ese hombre? ¿Quién lo mató? Nosotros, dijo nuevamente el primero de los guantinos que compró castellano. ¿Por qué lo mataron? Porque queremos.
Pues entonces los condeno 25 años de cárcel. Eso es lo que queremos, respondieron. Los guantinos están hasta ahora en prisión. Ahora que ya conocen esta aventura, llévenles a los pobrecitos, aunque sea un poco de coca, hoja de coca. Nos hemos preguntado de qué nos sirve saber leer y escribir, de qué nos ha valido. Si bien podemos manejarnos en el mundo de las cuentas y el comercio, en el mundo de las máquinas y las informaciones, en la persuasión y la legalidad, ¿de qué manera nos ha hecho realmente creer el ser leídos? ¿Tenemos más coraje? ¿Somos más críticos? ¿Hemos crecido en la dignidad y en convicciones? ¿Es más corto el camino de la esperanza, el de la solidaridad, el del contento? Que tal vez no se trata de promover la lectura en cuanto tal, sino su razón de ser en el contexto, su sentido en la búsqueda, su motivo esencial desde el alma propia y desde aquellos que aún sin libros viven todavía, sueñan y aún pelean. Tal vez es cierto aquello de que el hombre solo puede ver su reflejo en el agua cuando se inclina sobre ella. Un texto de Alfredo Mírez antes de abrir la sesión de el compartir con los bibliotecarios. Este es un texto que a mí tomé el tiempo de decidirlo para leerlo. Es un texto que si ustedes se toman el tiempo de poder hacerle un análisis, nos damos cuenta que en las comunidades rurales, en muchos casos, las comunidades no son alfabetizadas, ¿cierto? En muchos casos estas comunidades tienen muchas necesidades también. Y hay niños también, hay adultos mayores. Es nuestro esfuerzo como bibliotecarios poder sumar nuestra participación en aquella mirada de atención a estos espacios. Muchas veces en esta pandemia ha sucedido que los lugares más alejados de los municipios quedaron rezagados también por la pandemia. Quienes son las personas más damnificadas en estos momentos son este tipo de personas y de poblaciones. Entonces este es un texto que de alguna forma también nos ayuda y nos da un ejemplo de cómo el lenguaje también se utiliza de otro tipo de formas y cómo el lenguaje también ha sido una forma de poder colonizar la lengua latinoamericana. Porque si miramos un poco en la historia, desde que Colón arribó a las primeras playas del Perú, arribó con una iniciación de colonización tanto cultural, tanto como extractivista y también del lenguaje. Es decir, que el lenguaje poco a poco nos ha sido también modificado y también nos ha ido quitando la identidad como indígenas, obviamente como mestizos porque venimos de sangre indígena. Este es un texto que les quería leer y compartir también y al final nos deja unas preguntas bien importantes Alfredo Mírez y es en el contexto del ejercicio y la promoción de lectura y es si en realidad promocionar las lecturas nos sirve a nosotros como bibliotecarios para que las comunidades puedan adquirir también una conciencia y también puedan adquirir también una libertad y a partir de una libertad un conocimiento propio por lo que es su región y también por lo que es la concepción de su comunidad. El texto lo compartiré al final de la sesión. Vale la pena leerlo, vale la pena seguir insistiendo en las comunidades rurales y vale la pena también reforzar poco a poco aquellas comunidades, incluso barriales, que tenemos en nuestras comunidades. Porque no solamente las comunidades rurales son las comunidades que también están alejadas de la biblioteca, sino que muchas veces si nos ponemos a pensar las comunidades de la periferia, los municipios también están no en sintonía, sino alejadas. Para nadie es un secreto, y sí, la pandemia alejó los servicios bibliotecarios, las comunidades tuvieron que vivir encerradas, pero si reflexionamos un poco, en muchos casos, antes de la pandemia incluso también se presentaban este tipo de casos. Si miramos más allá, los públicos que asisten más a la biblioteca son los niños. Y los niños casi siempre son el público que insisten en generar actividades, en poder generar grupos y en generar también todo lo que acontece en la biblioteca. Y dentro de nuestra mirada también está otros públicos, que eso también lo vamos a sumar en reflexión con los talleres que vamos a ofrecer en octubre. Bueno, compañeros, ahora sí vamos al grosso del trabajo, que es hablar de qué se trata la segunda fase, cuáles son los objetivos y cuáles son las metas. Yo creería que para empezar a hablar de un gran objetivo, que es principal, lo significativo que ustedes deben entender acá es que la primera fase de acompañamiento se venía realizando con una intensidad de una semana, con un encuentro semanal, donde se trabajaba con una metodología, con un material bibliográfico, con una serie de actividades y también entregables de su parte que hasta la fecha
he tenido la oportunidad de revisar y han sido bibliotecarios muy juiciosos en cada grupo. Es decir, que han sumado reflexiones en torno a trabajos de reflexión de promoción de lectura, han tenido la oportunidad de generar propuestas de programas de lectura también, tanto en la virtualidad como también me imagino ahora en la presencialidad de forma con un protocolo especial. Se hizo la socialización del protocolo de bioseguridad en la segunda unidad temática, que es lo que también vamos a sumar en iniciativa acá. Y los trabajos de fondo fue en julio y agosto, ¿sí? Esas 8 unidades temáticas lo que ofrecía era poder extender el puente de los bibliotecarios para que entendiéramos la cuarentena y el aislamiento de forma preventiva y también de forma objetiva en la participación en la virtualidad de parte de ustedes, que es una meta que hasta el momento hemos tenido un balance positivo y más que todo cuando se trata de las actividades especiales de lectura, que en muchos casos los bibliotecarios le apostaron a actividades bastante interesantes, desde la promoción de lectura con diferentes públicos. Se vieron trabajos reflejados en Facebook Live, en la radio, incluso con podcast. Se vieron trabajos realizados incluso desde la biblioteca misma. Se vieron veladas literarias. Se vieron, por ejemplo, en Los Palmitos un trabajo bellísimo, por ejemplo, que se llama Lectura bajo las estrellas a las 7 de la noche, con velas, con libros, con material bibliográfico. Entonces, este tipo de unidades temáticas definitivamente sí fue importante en el trabajo de los bibliotecarios y nosotros como promotores de lectura estuvimos 100% al tanto de lo que sucedía en sus procesos. Entonces consideramos que la segunda fase debe apostarle también al seguimiento, pero no de la manera como lo veníamos hablando, como continuamente semana a semana. Al contrario, no con encuentros sincrónicos grupales, sino con encuentros personalizados. Cuando hablamos de encuentros personalizados, hablamos uno a uno, hablamos de la información, de cómo está la biblioteca, de cómo van los procesos metodológicos en torno a la programación, preguntas obviamente del proceso y también apoyo metodológico a las propuestas y diferentes situaciones que tengan los bibliotecarios, que hasta el momento es lo que vamos a realizar. ¿Cómo vamos a hacer ese trabajo personalizado? Lo vamos a hacer a través de llamada telefónica todas las semanas o como lo deseen, puede ser por videollamada de WhatsApp o si lo consideran también puede ser en un espacio de videollamadas si lo desean también por Google Meet, que yo también estaré dispuesto a este tipo de reflexión. El tiempo para poder realizar este espacio, 20 minutos, media hora como máximo, entonces va a ser más que todo una llamada protocolaria para preguntar sobre el proceso, para preguntar también en torno cómo va la biblioteca, si la biblioteca tiene algunos asuntos de infraestructura que merecen también tener en cuenta, si la biblioteca tiene internet, si el bibliotecario hasta la fecha cuenta con las garantías de la contratación, porque sabemos que muchos bibliotecarios, incluso en septiembre se les acaba el contrato, están esperando incluso muchos a que se les haga también esa otra pasantía para continuar con su proceso. Estamos hablando también de generar ese puente de comunicación con alcaldías, estamos hablando también de ese puente en comunicación para poder firmar el acta y de ahí también de los compromisos y las metas que se puedan entablar con las alcaldías. Por lo tanto, el correo que les envié, que es, les voy a recordar por favor el correíto para quienes no han tenido en cuenta o no lo han revisado, es un correo donde hago una serie de preguntas y estas preguntas responden también a la información de la biblioteca. Entonces, en esas preguntas se enfocan si, por ejemplo, ustedes pertenecen al proyecto Leeré mi cuento en vacaciones 2020, cuánto tiempo lleva en la biblioteca, qué tipo de contrato tiene, cuántos computadores portátiles tecnológicos tiene la biblioteca, buenos, malos, si la biblioteca ha sufrido robos, si la biblioteca ha tenido algún problema de infraestructura, problemas de humedad, y también cuántos programas de lectura tiene activos. ¿Por qué es importante esta información, queridos compañeros? Esta información es importante porque es lo que yo voy a tratar de generar de proceso en el acta. Cuando hablamos de acta, hablamos de un documento, ¿sí? Un documento por bibliotecario que tiene un concepto, tiene 7 conceptos y en esos conceptos lo que se hace es generar el proceso por bibliotecario y las recomendaciones que se le haga al bibliotecario para que pueda potenciar cada concepto. Seguidamente también del concepto está un concepto directamente para lo que trata temas de bioseguridad. Como todos sabemos, hay muchos bibliotecarios en el país que sí están abriendo,
pero que en ningún momento la alcaldía se les está reconociendo los suministros de bioseguridad para que sea una apertura importante y responsable. Entonces también es importante de parte de ustedes que me informen si se está dando estas garantías. Y el acta al final tiene compromisos generales, que los compromisos generales hacen más referencia a situaciones de inversión cuando hablamos también de estampilla Procultura. Entonces, por lo tanto, en el chat el día anterior les solicité a ustedes de forma expresa ir adelantando ese documento, ¿sí? Una copia de ese documento para que me la puedan enviar a través de WhatsApp, mi WhatsApp personal, para yo tener esa información y mirar también cómo la alcaldía viene realizando el ponderado del total de la estampilla Procultura. Recordemos que es el 10% que le pertenece a la biblioteca. De acuerdo a ese documento, también podemos entrar nosotros, yo como funcionario, a recomendar a la alcaldía para que pueda apoyar a la biblioteca en situaciones también que expresamente son necesarias. Porque hay muchos bibliotecarios que, como les repito, no tienen incluso una persona para la ayuda del aseo, incluso no tiene suministros de aseo, tampoco tiene protocolos de bioseguridad, y sumando a eso hay problemas de infraestructura, que en este caso hay una persona acá que tiene un problema muy complicado en infraestructura, que con ella también vamos a hablar sobre este tema. Entonces, desde ya, compañeros, es importante que vayamos generando este documento y también relacionando la fecha. No olvidemos la fecha que ya se les compartió y que vamos a hablar más adelante. En el mes de octubre, noviembre, vamos a realizar 2 talleres formativos, ya les voy a dar la fecha, y vamos, como les digo, fortalecer el programa, la programación de lectura que se trabajó internamente con sus promotores, una reunión en la alcaldía y un proceso de posicionamiento del servicio de promoción de lectura que lo haremos de forma personalizada y sistematizada. Entonces el acompañamiento remoto, como tal, el objetivo es, como les repito, fortalecer la programación de lectura, fortalecer también lo que significa los servicios bibliotecarios y de la mano también tender un puente con las alcaldías para solucionar temas de fondo que las bibliotecas necesiten y que también necesiten la comunidad para poder generar una potencia en las bibliotecas, que son muchas particularidades. Cada biblioteca del país es diferente. Hay bibliotecas incluso que este es el momento y no tienen ni siquiera internet. Este es el año incluso, y hay bibliotecarios en comunidades de resguardos indígenas que no se les apaga un ápice. Entonces yo soy la persona que puede tender un puente para poder empezar a trabajar este tipo de temas y poderlos negociar en las alcaldías. Y también hay una cosa bien importante, compañeros, y es que si la solicitud expresa en la reunión, básicamente siempre en lo que nosotros nos importa es reunirnos con los alcaldes, pero en muchos casos los alcaldes están ocupados, en muchos casos los alcaldes incluso están en otro tipo de diligencias. Entonces lo que yo les pido aquí expresamente es que podamos ubicar a un funcionario delegado, ojalá sea el funcionario de la dependencia de la biblioteca, ojalá sea el funcionario encargado de sus contratos, para poder rendir cuentas del proceso y poder generar también los compromisos con esta persona para que podamos configurar y finalizar el proceso de acompañamiento. Bueno, aquí en esta tablita, y les quiero preguntar, aprovechando que estamos aquí parte de los bibliotecarios que no pudieron asistir el martes, les quiero preguntar si alguno de ustedes tiene un proyecto BRI, algunos de los que están presentes acá. Sí, por lo menos Los Palmitos tiene proyecto BRI pendiente. Ok, Los Palmitos. Por ahí veo también Colosó con Mirna. Mirna está por acá, ¿cierto? Alejandro, buenas tardes. Yo también tengo proyecto BRI. Doranelli, ¿me recuerdas, Doranelli, de qué biblioteca eres, por favor, del municipio? Biblioteca Chigorodó, Jaime Ortiz Betancur. Chigorodó, bueno, aquí no la tengo, pero gracias, muchas gracias por informarme. Chigorodó también. ¿Quién más tiene proyecto BRI? Bueno. El municipio de Colosó. De Colosó, con Mirna. Hola, Mirna, ¿cómo estás? Sí, señora, Mirna. Hola. Ok, ¿alguien más de los que están aquí presentes tiene proyecto BRI 2020? Bueno, cuando hablamos del proyecto BRI, compañeros, hay una razón de ser de este proyecto y este acompañamiento. Nosotros en el mes de agosto y septiembre, tuvimos la oportunidad de formar 77 mediadores BRI 2019.
¿Qué quiere decir esto? Que retomamos el proyecto y continuamos con la formación en remoto con aquellos compañeros mediadores de diferentes departamentos. Tuvimos hace más o menos 2 semanas y media aproximadamente, estuvimos pensando incluso en ir a territorio, pero era algo muy arriesgado. Primero, la seguridad personal de nosotros y también la del bibliotecario, y entiéndase también las relaciones de movilidad en los municipios y en los centros poblados o veredas o resguardos indígenas. Entonces, por lo tanto, decidimos continuar con el acompañamiento remoto, y más ahora que el 2020 los mediadores solicitan y necesitan ser formados. Para los bibliotecarios que tienen proyecto BRI, compañeros, si ustedes se dan cuenta en el cronograma están priorizados primero socializar el acta con los bibliotecarios BRI. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que desde el 12 de octubre, ¿sí? Desde el 12 de octubre en adelante, desde la segunda semana, estaremos reuniéndonos día por día con un bibliotecario, ¿sí? La idea es poder socializar el acta con los BRI, porque hay una situación, y es que los promotores que están encargados de formar a los mediadores BRI harán un trabajo en conjunto con los bibliotecarios, pero entonces quiero informarles un poco sobre cómo va a ser esta formación y este puente. La formación como tal va a tener 8 unidades temáticas. No sé si los tutores o los promotores encargados de hacer esta formación ya enviaron un correo notificando esta solicitud a los bibliotecarios y los mediadores, pero de lo que me han informado es que semana a semana van a tener una formación con un tema en específico, pero los temas en específico, ¿sobre qué temas van a ser? Va a ser tema para poder, primero, la presentación del proyecto como tal, porque es iniciar desde cero. Segundo, la presentación de lo que significa del itinerario de la maleta, es decir, qué es lo que lleva la maleta BRI y qué es lo que se va a entregar a la comunidad. Tercero, la formulación del proyecto BRI en la comunidad rural en conjunto con el bibliotecario. Y cuarto, cómo se va a recepcionar el estímulo, que hablamos acá, hablamos del dinero que se le va a dar a las comunidades para empezar a generar el proyecto de itinerante. Cuando hablamos de proyecto itinerante, hablamos de ese mecanismo o de ese artículo o de esa adaptación que permita movilizar la maleta BRI en la comunidad rural donde va a estar este elemento. Entonces, de antemano, les pido a los bibliotecarios BRI que pues estén atentos a esta formación. De igual manera, con ustedes voy a tener también no un espacio intenso de formación, sino que voy a tratar de mediar también con ustedes para que las cargas no sean tan arduas. Entonces, prefiero poder ubicar con ustedes en un principio las actas y poco a poco los iré llamando con cosas muy cortas y puntuales para que ustedes estén muy presentes en este proyecto itinerante 2020. Entonces, de antemano también les genero mis éxitos en la participación de este proyecto y que ojalá sea un beneficio para las comunidades rurales que tanto lo necesitan en el país. Lo que acaba de decir pues está acá de manera escrita, en efecto. Entonces, para que podamos tener un poquito más concreto, si lo desean leer después cuando les envíe el documento por WhatsApp. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquitico sobre el cronograma bien ampliado de lo que se va a trabajar en la segunda fase. Entonces, como les venía diciendo, vamos a tener un acompañamiento personalizado que va a ser por WhatsApp, llamada telefónica, videollamada. Afortunadamente con ustedes me pude reunir grupos por grupos. He tenido la oportunidad incluso de entender un poco cada situación y cada proceso de cada bibliotecario de forma no general, tampoco global. Hay cosas que también hacen falta incluso por informar. Entonces ahí es donde yo estaré llamándolos a ustedes para poder organizar todo este tipo de estructura y también poder finalizar esta segunda fase. Cuando hablamos de los talleres, no nos olvidemos que en los meses de octubre y noviembre vamos a tener 2 talleres. Los talleres se van a hacer en duplas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo junto a otro compañero promotor tendremos la oportunidad de hacer 2 talleres. Primero, los talleres tienen 2 énfasis.
El énfasis es en participación ciudadana, vinculación comunitaria, y uno de los temas especiales es nuevas ciudadanías, ¿sí? O nuevos públicos, y el otro tema es lectores voluntarios. ¿Por qué es importante, consideramos nosotros? Porque estamos viendo esta segunda fase, la estamos viendo muy desde las directrices más que todo, como si se tratase de algo más que todo protocolario, también como si se tratara de cosas muy administrativas. Pero no olvidemos que la formación en promoción de lectura y la reflexión en torno al quehacer bibliotecario continúa. Por lo tanto, vamos a ofrecer 2 talleres. Estos talleres, como les repito, tendrán un espacio en concreto de 2 a 4 o 5 de la tarde, y ya les voy a dar las fechas tentativas. Cuando hablamos de las fechas tentativas, quiere decir que nosotros nos encontramos trabajando sobre la marcha. Estamos trabajando en la formulación de estos talleres, así que no les puedo dar el título de los talleres y tampoco les puedo dar el día. Les puedo dar sí en qué semana se va a realizar, para que ustedes más o menos tengan una perspectiva de en qué momento puede realizarse. Y por último, la reunión con los alcaldes y bibliotecarios, que como bien lo saben ustedes, ya hay un cronograma con una oferta de horario, ¿sí? En esta oferta de horario se procura para muchos y para algunos que sea de 9 a 10, y otros horarios de otras semanas. Van a haber otras semanas donde voy a tener reuniones mañana y tarde, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ese es el caso de uno de los bibliotecarios, por ejemplo, de la compañera Saturia, de San Miguel de Puerto Colón, y la compañera Adriana de San Miguel La Dorada, que pues como me dicen a mí, son 2 municipios que trabajan en conjunto, es decir, es un municipio que tiene una biblioteca en la municipalidad y otra en la ruralidad. Entonces, la decisión es poder hacer una reunión con ellas 2 al mismo tiempo, sumando 2 actas diferentes, pero también sumando la participación del funcionario, ¿sí? Todas las reuniones se van a realizar desde el 12 en adelante, no vamos a tener un momento de descanso. Entonces, por favor, les repito y les reitero, estas fechas, si se corren, va a ser un problema muy logístico para mí, porque va a ser solo una persona haciendo este tipo de reuniones, ¿cierto? Entonces, desde ya, por favor, les manifiesto que puedan socializar estas fechas, porque es importante socializar el acta. Van a haber casos, y hablemoslo de forma abierta, van a haber casos donde incluso el funcionario no pueda asistir de forma videollamada. Puede ocurrir, ¿no? Tal vez pueda ocurrir que no pueda asistir de forma videollamada, sino sea por llamada telefónica. Entonces tenemos que explorar las vías para poder llevar a cabo esta reunión. Puede incluso, en casos sumamente extremos, que el funcionario, por ejemplo, manifieste en un último momento que diga que no puede asistir, ni tampoco ni por la mañana ni por la tarde. Entonces, en ese caso, el promotor, yo como funcionario, enviaré un correo electrónico al correo de la alcaldía de ese funcionario, solicitándole la relación del acta y también de la firma, ¿cierto? Entonces va a haber un espacio, me imagino, después de mi parte para llamarlo y para notificarle esto. Pero entonces el llamado es a que podamos sumar todas las reuniones que sean en reunión a través de videollamada en Google Meet, ¿sí? Yo estaré enviando el link un día antes para la comodidad de ustedes, para que puedan estar presentes con el funcionario. La idea de esta reunión es que tenga un espacio de un tiempo de 1 hora, incluso de 40 minutos, incluso de media hora, ¿cierto? Y aquí lo que importa es que el documento sea concreto, sea legible y sea directo con lo que se quiere proponer. Por lo tanto, insisto en poder enviarme las preguntas que les solicité en el correo electrónico, y para quienes no les pude enviar el correo o les hace falta que les llegue esa información, me pueden informar y con muchísimo gusto se las puedo enviar por WhatsApp, y a través de ahí también me lo pueden realizar. E importante también, compañeros, que me puedan informar sobre el documento de acta de creación de estampilla Procultura, porque ese es el documento que primero que todo es la espina dorsal de la propuesta del acta. Recordemos que yo no puedo pedir acciones y solicitudes que se quieran regir de normativa en la biblioteca si no hay un soporte legal esperen que llegó alguien. Cuando hablamos legal, lo hablamos en el sentido de poder soportar, ¿sí?, legalmente la necesidad de la biblioteca a partir de ese documento.
Entonces la estampilla Procultura es el documento preciso dentro de la ley donde yo puedo abocarme para poder generar los compromisos con las alcaldías. Los alcaldes por lo general siempre dentro de esos compromisos o esas necesidades que yo manifiesto y que ustedes me manifiestan primero para poderlas socializar, ya sea de orden de saneamiento de la biblioteca, ya sea de orden incluso de compra de estantería, ya sea incluso, por ejemplo, lo prioritario que es el protocolo de seguridad, los elementos de seguridad, o por ejemplo que si había humedad, etcétera. Casi siempre los alcaldes solicitan esto a partir del bibliotecario, que el bibliotecario pueda relacionar esa información y a partir de ahí ellos poder hacer una reunión con consejo y que el consejo pueda priorizar un proyecto, porque casi siempre las decisiones de la biblioteca pasan por proyecto. Ustedes saben que los proyectos de mínima cuantía siempre pasan por un proyecto que se quiera generar y ejecutar. Así sea en la compra incluso de un refrigerio. Hay un protocolo bastante dispendioso en Colombia, más que todas en administraciones municipales que se manejan de esa manera. Entonces, desde ya, por favor, bibliotecarios, los invito a que podamos socializar este documento y me lo puedan enviar en copia al WhatsApp sí, puede ser una foto o puede ser en un escaneado también si es necesario. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar ahora sobre las fechas para que las tengamos bien claras, ¿cierto? El acompañamiento personalizado será todas las semanas. Yo tendré entre semana para llamarlos. Puede ser por WhatsApp, puede ser también por llamada telefónica o llamada. Media hora, mucho, yo creería. Incluso puede ser un poquito menos o un poquito más, como lo consideren también. Y obviamente el tratamiento que tenga cada bibliotecario en su proceso. Y los talleres es en un día, en la semana del 19 y el 23 de octubre, un día es en esa semana. Y el otro taller será un día en la semana de 2 al 6 de noviembre. Aquí hay una cuestión y es que puede que suceda que en la mañana de ese día tenga una reunión con la alcaldía, ¿cierto? Puede que suceda y eso creo que va a ser así porque igual pues ese es el protocolo a seguir. Entonces, por favor, los invito también a que esas reuniones, si cae el día de la fecha del taller, la podemos socializar. El taller la invitación es a los bibliotecarios que están adscritos a la segunda fase. Si ustedes desean invitar lectores voluntarios, amigos de las bibliotecas, al taller, muy bienvenido sea. La intensidad del taller, como les repito, es de 2, 4, 4 y media, y lo importante de este taller es poder reforzar la programación de lectura y es poder buscar acciones en concreto que pueda fortalecer sus procesos, ¿cierto? Más allá de un taller del goce estético, de la promoción de lectura, es también un taller con un inventario de colecciones, dónde están los libros, dónde están los temas, cómo podemos trabajar promoción de lectura con niños, jóvenes, adultos, e incluso que estos talleres puedan ser prácticos a la hora de que ustedes puedan también desarrollarlos en la biblioteca si lo desean. Y por último, no olviden que la reunión de alcaldes va de la semana del 12 al 16, un grupo, 26 al 30 otro grupo, de 2 al 6 de noviembre otro grupo y por último de 9 al 13 de noviembre va otro grupo. Que de la semana de 2 al 6 voy a atender 2 bibliotecarios por día, mañana y tarde. Del 12 al 30 tendremos un promedio, en algunos casos, de mañana y tarde con bibliotecarios. Entonces, por favor, desde ya es importante que puedan proponer estas fechas en las alcaldías y por favor que las fechas no se puedan correr porque alteraría el orden del día y también alteraría también en muchos casos la participación de la socialización en las alcaldías, ¿cierto? Por este lado tenemos un poquito más el organigrama de las fechas como tal, ya está priorizada más que todos los horarios, está priorizada también obviamente las fechas como para que ustedes lo tengan en cuenta. Hay una cosa que les quería informar también y es que en noviembre, en las 2 últimas semanas de noviembre, entiéndase 2 últimas semanas de noviembre del 16 al 27, la Biblioteca Nacional va a tener el Encuentro Nacional de Bibliotecarios. En este espacio Encuentro Nacional de Bibliotecarios, los bibliotecarios hasta el momento deberían estar full, es decir, los de segunda fase, todos los de segunda fase, después del 16, todos deben tener todo en orden en el día. Es decir, si tienen algunos pendientes, pues al 13 de noviembre deberían tener todo. Debe estar también socializada el acta, la firma, todo, para que en esas 2 últimas semanas, con una semana de anterioridad, la Biblioteca Nacional les va a enviar a ustedes el link para que se puedan inscribir al Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas.
El Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas se hace todos los años y eso, como ustedes lo saben, es de forma presencial. En este espacio siempre nosotros estamos valorando el esfuerzo de los bibliotecarios. Se da el premio Ortega a la mejor biblioteca del país en 3 categorías: biblioteca grande, biblioteca mediana y biblioteca pequeña. Lo que se valora en ese encuentro también es poder tener paneles de experiencias de bibliotecarios en Latinoamérica, poder tener la visión de diferentes académicos también a nivel nacional e internacional. Tendremos espacios de talleres con todas las líneas temáticas, entiéndase líneas temáticas desde la promoción de lectura, desde lectura, memoria, oralidad, desde espacios de escritura creativa, de talleres para primera infancia, para niños, también recomendaciones, espacios virtuales donde ustedes pueden enriquecer también sus actividades en territorio. Estaremos nosotros como promotores dando también la apertura a este espacio. Obviamente los grandes invitados son ustedes, porque sin ustedes este espacio no podría ser. Entonces los invito desde ya para que podamos sumarnos en participación. Este espacio va a tener una certificación para quienes, dentro del protocolo, obviamente como bibliotecarios, en muchos casos nosotros valoramos los procesos, pero ustedes saben que un proceso incluso sin certificación, en nuestra experiencia, es muy difícil. La Colombia se mueve mucho a partir de aquellos certificados que puedan valer nuestra experiencia. Y esos certificados van a llegar a ustedes, como les repito, para que estén atentos en la inscripción. Muchos me han preguntado si el acompañamiento remoto 1 y segunda fase va a tener certificación de parte de nosotros para el proceso. Hasta donde tengo entendido, sí va a haber una certificación de esos procesos, pero entonces hagámoslo de la forma también diligente, responsable, para que estos procesos puedan llevarse de buena manera, ¿cierto? No sé si algún bibliotecario hasta el momento tenga alguna pregunta. Pueda que exista alguna pregunta en este espacio, pueda que también tenga que ver con el cronograma. No sé si algunos tuvieron la oportunidad de ver las fechas. Son fechas, como les digo, desde un corte de la iniciación del mes, desde el 12, para poder finalizar el 13. Es decir, yo me podría arriesgar a atender bibliotecarios 2 y 3 al día, pero es una locura. Considero que ese es un espacio más bien que se debe retroalimentar, que se debe hacer despacio. Es un espacio que debería tener una atención mínima, obviamente con un espacio concreto, para que durante el transcurso del proceso podamos valorar bien ese trabajo. Pero entonces les quiero dar la palabra en este momento para continuar. No sé si hay alguna pregunta, si tengan alguna participación de su parte o alguna propuesta. Alejandro. Sí, señor. Rodrigo, cuéntame. Con respecto al documento de estampilla Procultura, sí me gustaría que nos colaborara en esa parte de solicitarlo o hacer una petición a la alcaldía directo, a ver si, porque a veces no quieren dar esa certificación, ese documento de estampilla Procultura, por X o Y motivo. Usted sabe cómo se manejan las partes políticas. Entonces, sí, Rodrigo. Sí. Rodrigo, aquí la idea, como les repito, es bastante las acciones que yo tengo que realizar. En la mayoría de los casos, a las bibliotecas que yo he ido, les he solicitado que lo puedan pedir en la tesorería, ¿sí? Si tú lo deseas, te puedo enviar un documento, y para quien necesite que se pueda hacer la petición de forma respetuosa, con mi firma, si lo desean. Pero correcto, entonces correcto. coordinemos esta solicitud a través de mi parte, para que sí, en algunos casos pueda que se presente alguna malversión, información, porque sí, entendemos que no estamos en la presencialidad, pero sí considero, Rodrigo, que de mi parte deberían tener el apoyo en esa solicitud. Entonces déjame durante el transcurso de la tarde de hoy y mañana, en la mañana, poderles enviar a ustedes esa solicitud con mi firma, para que puedan adquirir ese documento, para que me lo puedan enviar en pro del acta de finalización del proceso, Rodrigo. Perfecto, gracias, Alejandro. Vale, esa era la inquietud mía. De igual manera, Rodrigo, recuerda que estos documentos son de interés público, es decir, todos los ciudadanos nacidos en Los Palmitos tienen derecho a tener este documento, pero de igual manera entiendo que en algunos casos muchas veces las administraciones municipales son muy recelosas con sus documentos, son muy recelosos también con este tipo de inclusión, pero bueno, vamos a hacerlo también de esa vía, ¿vale?
Alejandro, yo puedo hacer una pregunta. Sí, claro, por Usted- supuesto, ahora. Usted dice, el documento es el acuerdo por el cual se creó la estampilla, ¿cierto? Sí, señora. Ah, bueno, yo ya lo tengo en mis manos. Ah, No bueno, lo tengo que pues, buscar en ningún lado. bueno, Bueno, muchas gracias. mucho mejor todavía ahora. Sí, entonces yo le tomo foto, lo escaneo y se lo envío. Sí, me lo escaneas. Recuerden, queridos bibliotecarios, que este documento es importante, es la espina dorsal, es decir, es Ya. el 80% de la socialización del acta. Es decir, que a partir de ahí yo voy a tomar un poquito más de cobertura para los compromisos que yo vea que pueda realizar, que pueda generarle a la alcaldía. Porque ustedes saben que si yo genero un compromiso sin ningún soporte legal, no es compromiso. Es un hágalo si quiere, ¿no? Sí, señor, claro. Entonces es importante que ustedes tengan eso. No sé si aquí hay algún bibliotecario que tenga alguna situación difícil y compleja con su contrato. No sé si aquí hay un bibliotecario que pues esté esperando si se le va a renovar su contrato. No sé si exista ese caso acá. O no sé si algunos bibliotecarios tienen alguna pregunta con la... Sí, señora, ¿con quién? Alejandro, habla Saturián, de Saturián Hola, Rosas, de la Saturián. Biblioteca Fronteriza de Puerto Colón, ¿no? San Miguel. Sí, señora. Acá nosotros, los contratos nuestros son por prestación de servicios, Ujú, cada 3 meses, y por decir el último contrato se cumple mañana. ujú. Pues no sabemos hasta el momento si van a renovar el contrato, ¿no? Pues no han dicho nada, no hay ninguna novedad hasta el momento, pero nuestros contratos son así, o sea,